En esta oportunidad vamos a hablar del sistema de inyección electrónica de combustible. Para comenzar, reconozcamos los dos tipos de sistemas de inyección EFI o Electronic Fuel Injection que existen, que son los sistemas EFI de tipo Multiport Injection, y son denominados así por contar con un inyector por cada cilindro del motor, y los sistemas TBI o Throttle Body Injection o inyección por el cuerpo del estrangulador, por contar únicamente con uno o máximo dos inyectores para abastecer combustible a todos los cilindros del motor. Como podrán ustedes observar, el día de hoy vamos a analizar el funcionamiento, pruebas y reconocimiento de las componentes en un sistema TBI o Throttle Body Injection, denominado inyección por el cuerpo del estrangulador. En este motor, que hemos elaborado específicamente para poder entender mejor, debido a que las cámaras, a la hora de que se están haciendo algunas pruebas dentro del automóvil, la visibilidad de las componentes es un poco incómoda, y por lo consiguiente hemos elaborado este motor estacionario para que usted pueda entender el mejor funcionamiento de sus componentes. Para principiar, déjeme decirle que debe usted recordar siempre, cada vez que trabaje con un sistema de inyección electrónica, cuántos inyectores cuenta el motor, con cuántos inyectores cuenta el motor, para poder de esta manera clasificarlo. Si cuenta con un inyector por cada cilindro del motor, pueden ser 4 cilindros, 4 inyectores, 6 cilindros, 6 inyectores, 8 cilindros, 8 inyectores. Usted está trabajando con un sistema EFI, Electronic Fuel Injection, de tipo Multiport. Y si usted trabaja con un motor que únicamente cuente con un inyector o máximo 2 inyectores, usted estaría trabajando con un sistema EFI de tipo TBI o Throttle Body Injection, que significa inyección por el cuerpo del estrangulador. Este motor, en el cual analizaremos el funcionamiento y las pruebas, es de tipo TBI. Esto significa que únicamente cuenta con un inyector para abastecer combustible a 4 cilindros. Bien, el principio de operación de los sistemas EFI, sin importar si son de tipo Multiport o de tipo TBI, es que los sensores se encargarán de informarle a la computadora sobre las distintas condiciones de operación del motor. Por ejemplo, sensores los hay de temperatura, sensores de posición del plato del estrangulador, sensores de oxígeno, sensor de la presión dentro del múltiple de admisión, sensor de la velocidad del vehículo, sensor de la velocidad del motor, entre otros. Cada uno de ellos está informando a la computadora diferente condición de operación del motor. El sensor de temperatura del motor le informa a la computadora sobre la temperatura del motor. El sensor de la posición del plato del estrangulador le informa a la computadora la posición que está adquiriendo el plato del estrangulador cuando el conductor acelera. El sensor de oxígeno le está informando a la computadora qué cantidad de oxígeno se encuentran mezclados los gases que salen quemados por el escape. El sensor de la velocidad del motor le informa a la computadora a cuántas revoluciones por minuto se encuentra girando el cigüeñal, así como el sensor MAP o sensor de la presión absoluta del múltiple de admisión. Le va a informar a la computadora bajo qué presión se encuentra operando el motor dentro del múltiple de admisión. Los sensores, en conclusión o resumen, informarán a la computadora sobre las distintas condiciones de operación del motor, y la computadora, llamada unidad de control electrónica, se encargará de recibir toda esta información procedente de los sensores y analizarla para determinar qué cantidad de combustible es necesaria dentro del múltiple de admisión o de los cilindros, dependiendo de la información recibida de los sensores. Por ejemplo, si el motor se encuentra operando frío cuando lo encendemos por la mañana, esto lo sabe de inmediato la computadora, debido a que el sensor de temperatura del motor le está informando que el motor se encuentra
frío. La computadora, para que este motor encienda y permanezca encendido en frío, sin ninguna dificultad, enviará una señal o pulsación electromagnética al inyector para que éste descargue una cantidad de combustible para formar una mezcla rica. Si nosotros nos ponemos a hacer un resumen del sistema de combustible, el principio del enriquecimiento de la mezcla en frío se adquirió del sistema del ahogador o choke en los carburadores. Cuando el motor enciende estando frío, el choke plate o plato del ahogador necesariamente debe de encontrarse cerrado para que entre menos aire por el carburador y así la mezcla se enriquezca y el motor pueda calentar más rápidamente. Bajo ese principio, también los sistemas EFI operan. Una mezcla más rica es necesaria cuando el motor enciende estando frío. Lo mismo sucede cuando el vehículo viaja cuesta arriba o se desplaza en el freeway a 55 millas por hora. La computadora sabe de inmediato a qué velocidad se encuentra operando el motor o el vehículo, debido a que el sensor de la velocidad del vehículo, localizado generalmente en el velocímetro, ya sea en el cable o la parte trasera del tablero de instrumentos, le informa a la computadora que este vehículo se está desplazando en el freeway a 55 o más millas por hora. La computadora en ese momento hace un cálculo para determinar la descarga de combustible por el inyector para alcanzar la máxima economía. ¿Cuál es la razón por la cual se han introducido los sistemas de inyección electrónica en el mercado? Los automóviles son parte de la contaminación ambiental que ahora en día estamos viviendo. Es por ello que si no se hace algo para que estos automóviles contaminen menos, la contaminación sería mayor en la atmósfera. Un vehículo fuel injection, no importa si es un sistema mecánico o un sistema electrónico de inyección, en buenas condiciones, contamina la mínima cantidad. Si comparamos a un motor con carburador y a un motor con sistema de inyección electrónica, lógico, el sistema de inyección electrónica consume menos combustible, se desplaza en mejores condiciones, se economiza más combustible, de tal manera que la contaminación ambiental disminuye. Un vehículo de carburador contamina más la atmósfera, asimismo consume más combustible. No es difícil entender la operación de los sistemas EFI, únicamente tenemos que reconocer las partes que hacen las funciones en el sistema. Empecemos por ahí. Primero vamos localizando las componentes a las cuales les haremos pruebas individualmente. Veamos. Las componentes o sensores de información a la computadora, entre ellos aparecen el sensor MAP, M-A-P, que significa presión absoluta del múltiple de admisión. Este sensor está conectado con una línea o manguera que va directamente al múltiple de admisión. Su conector eléctrico que recibe la referencia de voltaje de la computadora. El vacío que haya dentro del múltiple de admisión lo registra el sensor MAP. La información la envía a la computadora para que ella pueda determinar qué combustible es necesario bajo esa presión que el sensor MAP registró dentro del múltiple de admisión. Otro de los sensores importantes en el sistema EFI tipo TBI tenemos dentro del distribuidor de encendido. Dentro del distribuidor de encendido vamos a encontrar al sensor de la velocidad del motor. Este conector de 4 terminales o 4 alambres, un conector que trae y lleva la señal de la información del distribuidor a la computadora. La señal de la velocidad del motor es procedente del distribuidor de encendido hacia la unidad de control electrónica o comúnmente llamada computadora. También este conector de 4 terminales, hablaremos de él cuando tengamos que llevar a cabo el ajuste del tiempo de encendido, debido a que el sistema convencional o por vacío o diafragma de vacío en el distribuidor se ha eliminado y hoy en día la mayoría de los sistemas operan
bajo un sistema electrónico en el ajuste del tiempo de encendido. Veamos ahora otro de los sensores que también informan a la computadora sobre informaciones diferentes. El sensor de la temperatura del motor informa a la computadora sobre la temperatura del refrigerante del motor, o sea, del agua. Generalmente se encuentra localizado en la cabeza de cilindros o en la toma del termostato, debido a que en esta localización puede adquirir mejor información sobre la temperatura del motor. El otro interruptor que aparece a la par del sensor de la temperatura del motor es el interruptor que hace funcionar electrónicamente al ventilador del radiador para controlar la temperatura. En el múltiple de escape vamos a localizar a uno de los sensores que informa a la computadora sobre la mezcla que sale de los cilindros ya quemada. A este sí le llamaremos sensor de oxígeno. El sensor de oxígeno se encuentra localizado atornillado en forma de bujía dentro del múltiple de escape. Para su localización es muy fácil. Primero localiza el múltiple de escape y posteriormente encontrará atornillado, semejante a una bujía, al sensor de oxígeno. La mezcla que sale ya quemada de los cilindros pasa por el múltiple de escape antes de salir a la atmósfera. Este sensor se encargará entonces de verificar cómo se está quemando el combustible dentro de los cilindros e informarle a la computadora para que ésta sepa si tiene que llevar a cabo algún ajuste necesario, como puede ser enriquecer la mezcla o empobrecer la mezcla. Los sensores informan a la computadora y es muy importante que nosotros sepamos de su funcionamiento, debido a que los sensores, si informan o si dan a conocer una mala información a la computadora determinará una mezcla de combustible por el inyector o los inyectores que pueda alterar a la relación de mezcla, o bien enriquecerla totalmente o, al contrario, empobrecerla al grado de hasta apagar el motor. Cuando nosotros trabajamos en un sistema EFI, tenemos la ventaja de que las computadoras cuentan con un autodiagnóstico electrónico digital. Esto significa que la computadora puede ser interrogable. Déjeme darle un ejemplo de cómo el sistema EFI opera. Los sensores operan exactamente igual que los sentidos de un ser humano, como el sentido del tacto, como el sentido del olfato, como el sentido del gusto, de la vista y del oído. Si nosotros accidentalmente nos quemamos un dedo, de inmediato el tacto informa a nuestro cerebro sobre el accidente, y la computadora, que viene siendo nuestro cerebro, de inmediato también determina que tenemos que alejarnos de esto que nos está ocasionando dolor. Lo mismo sucede en el sistema de inyección. Un sensor informa a la computadora y la computadora, de esta misma forma tan rápida, le indica o le ordena al inyector descargar más combustible o menos combustible. Veamos ahora cómo la computadora puede ser interrogable para poder saber los problemas que presente el motor. Si nosotros encontramos un automóvil con problemas, no podemos a simple vista poder determinar cuál es la falla, debido a que todas sus componentes se encuentran correctamente conectadas y superficialmente no podemos saber el daño que tienen estas componentes. Para ello es necesario que nosotros aprendamos a interrogar a las computadoras para que ella nos pueda decir cuál de los circuitos o bien cuál de las componentes se encuentra defectuosa. Veamos cómo se realiza esta práctica. En la mayoría de los automóviles modernos aparecerá una luz en el tablero de instrumentos que dice Check Engine, o bien comprobar el motor o chequear el motor. En realidad, esta luz, cuando enciende en el tablero de instrumentos y dice comprobar el motor o chequear el motor, no significa que tenga problemas mecánicamente el motor. O sea,
No hay problemas de compresión, ni de anillos, ni de válvulas, ni de empaque de la cabeza. Se le ha puesto check engine a esta luz para tomarle prioridad, para darle importancia a esta luz cuando se enciende en el tablero. Pero en realidad, esta luz nos da a conocer que hay problemas en el sistema de inyección electrónica. Y es la forma para que nosotros sepamos que tenemos que interrogar la computadora para que nos dé a conocer el problema que se encuentra grabado en la memoria de la computadora. En la mayoría de los casos, lo primero que tenemos que hacer es localizar el conector de autodiagnóstico. Este conector generalmente se localiza debajo del tablero de instrumentos. Por ejemplo, en este motor de fabricación General Motors, nosotros encontraremos debajo del tablero de instrumentos un conector como este, que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 terminales. Estas terminales se encuentran numeradas en orden alfabético. Para poder nosotros interrogar a esta computadora y que nos diga los problemas existentes en el sistema de inyección, es necesario que utilicemos un clip o bien una herramienta de valor muy bajo, que es una llave de prueba como la que aparece acá. Esta llave, si podemos observar, únicamente tiene 2 terminales, la cual haremos contacto en 2 de los 12 terminales que tiene el conector de autodiagnóstico. El conector de autodiagnóstico empieza de izquierda a derecha su numeración en orden alfabético: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M. Estas letras, 2 de ellas deberán ser colocadas en puente para que nosotros podamos interpretar por medio de la luz de check engine cuál es el código que la computadora nos quiere dar a conocer. Entonces, veamos cómo nosotros podemos interrogar a la computadora sin necesidad de obtener un monitor, un escáner, que son aparatos o computadoras que deben de introducírsele a los conectores o conectarlos en el conector de autodiagnóstico para poderle extraer los códigos a la memoria de la computadora. Yo le daré a conocer a usted 2 formas cómo puede hacer para que cuando hayan problemas en el sistema de inyección electrónica, usted pueda interrogar la memoria de la computadora. Una forma se reconoce como método análogo, debido a que únicamente necesitamos realizar un puente, y para ello utilizaremos una llave de prueba y hacer el puente en las terminales que yo le asignaré para que podamos interrogar la memoria. Y la otra forma será utilizando un escáner o monitor OTC 4000 para que podamos de una forma o método técnico extraerle los códigos numéricos. Voy a ponerles un ejemplo para que ustedes puedan asimilarlo y de esta misma forma ustedes puedan realizarlo en el vehículo que presenta problemas y usted debe repararlo. Lo primero que debemos de adquirir para llevar a cabo la interrogación de la computadora es una llave de prueba, o bien reemplazándola por un clip en forma de U. Y debemos hacerla contacto en las terminales A y B en el conector de autodiagnóstico. Déjeme mostrarle entonces dónde usted debe hacer el contacto. Terminales A y B corresponden a estas 2. Como podemos observar en este diagrama, de izquierda a derecha tenemos la terminal A, que es autodiagnóstico, y la terminal B, que es tierra o ground. Al hacerlas en puente o puentearlas, luego tenemos que colocar la llave del encendido en la posición ON. Al colocar la llave de encendido en la posición ON, la luz de check engine en el tablero de instrumentos empezará a destellar. Estos destellos que ocasiona la luz nos van a dar a conocer los códigos de problema. Como en el motor que se realizan las pruebas para su mayor aprendizaje es General Motors,
Los General Motors dan a conocer un código número 12 cuando significa que todo el sistema de inyección electrónica se encuentra en buenas condiciones. Como lo sucede en los Ford, lo da a conocer el código 11, y en los, por ejemplo, Cadillac, los da a conocer el código 88 o el 55 en algunos Chrysler. Estos códigos debemos nosotros localizarlos en una tabla de códigos correspondiente al modelo del automóvil que se está reparando. Ya que colocamos el puente en la terminal A y B y colocamos la llave de encendido ON, la luz de check engine empezará a destellar y tiene que comenzar primeramente con el código 12. Cada uno de los códigos que la luz de check engine nos da a conocer será anunciado 3 veces. Si nos da a conocer el código número 12 más de 3 veces, o sea 4, 5 o el tiempo que permanezca el puente en el terminal A y B en el conector, significa que no hay ningún problema en el sistema EFI. Si nos da a conocer un problema, entonces nos da a conocer primero 3 veces el código 12 más 3 veces el código de problema, finalizando nuevamente con 3 veces el código número 12. Veamos en este motor, donde se realizan las pruebas, qué código de problema, si es que hay alguno en la memoria de la computadora, nos lo da a conocer la luz de check engine. Ya colocado el puente o la llave de prueba en el terminal A y B, colocamos el ignition switch on. La luz de check engine empezará a destellar, un destello más 2 destellos seguidos. El primer destello tiene valor de 10 y los otros 2, que son más rápidos, 1 cada uno. 10, una pausa, 11 y 12. Cada uno de estos destellos nos dan a conocer qué código es. Por ejemplo, 10, 11 y 12. Una pausa, 10, 11 y 12. Una pausa, 10, 11, 12. Una pausa, 10, 11 y 12. Como podemos observar, el código 12 está siendo anunciado más de 3 veces. Entonces, ya no hay necesidad de seguir interrogando a la computadora, debido a que más de 3 veces el código número 12 significa que el sistema de inyección electrónica no tiene ningún problema. O sea, los sensores se encuentran operando correctamente, los circuitos eléctricos operan correctamente, el inyector de combustible magnetiza correctamente, la computadora opera correctamente. Lo podemos nosotros saber fácilmente por medio de esta prueba. Voy a desconectar, óigase bien, un sensor. Este sensor, al desconectarlo, deja de informar a la computadora sobre la condición que sea. Por ejemplo, si desconecto el de temperatura del motor, deja de informar sobre la temperatura del motor. Al desconectarlo y yo vuelvo a interrogar la computadora, me debe dar a conocer que este sensor se encuentra desconectado, roto su circuito, a tierra su circuito o defectuoso el sensor. Veamos cómo podemos imaginar un problema en el sistema y de la misma forma usted debe de hacerlo o reparar los problemas que tengan los automóviles con sistema EFI. Procedemos a desconectar el sensor de temperatura del motor. Dije anteriormente que este se encuentra localizado en el sistema de enfriamiento o en la base donde se encuentra colocado el termostato o en la cabeza de los cilindros. Como usted puede observar, ya está desconectado eléctricamente el sensor de la temperatura del motor. Lo que yo necesito hacer entonces es ponerlo a funcionar un corto tiempo al motor para que la computadora comience a recibir información de este sensor. Pero al estar desconectado, lógico es que no reciba ninguna información la computadora de este sensor.
y de inmediato lo grabe en la memoria de la computadora. Cuando yo proceda a interrogar esta computadora, me va a dar a conocer rápidamente el problema de este sensor. Veamos. En marcha el motor. Esperamos que la computadora reciba la información del sensor de la temperatura del motor. La desestabilidad pudimos observarla. Al estar desconectado el sensor de temperatura, la computadora no puede determinar una cantidad de combustible correcta. O bien lo ahoga por exceso de combustible o lo empobrece tanto al grado de apagarlo. El problema que está suscitando en este momento en el motor es obvio. Al desconectarse el sensor de la temperatura del motor, la mezcla automáticamente se enriquece totalmente, porque la señal que está recibiendo la computadora al estar desconectado el sensor de la temperatura es una resistencia tan alta como pueda ser infinita, debido a que la resistencia del sensor varía dependiendo la temperatura del motor. En el dado caso de encontrarse desconectada, lo que está dando a conocer el sensor a la computadora es una resistencia infinita, y esto hace que la computadora produzca un enriquecimiento total en el motor hasta expulsar humo negro por el escape. Veamos. En el arranque del motor, la mezcla que se produce en este momento es rica. Podemos observar la expulsión de humo negro por el escape, debido a que la resistencia que en este momento la computadora se encuentra analizando es una resistencia infinita. Ya entonces tuvo que haberse grabado el código de problema que corresponde al sensor de temperatura del motor. Procedamos ahora entonces a interrogar la computadora para ver qué nos informa, ya que nosotros a propósito desconectamos este sensor imaginando que se encuentra defectuoso. De igual manera, cuando usted encuentre algún problema de estos, sepa cómo repararlo. Primero, colocamos nuevamente la llave de prueba en las terminales asignadas A y B en el conector de autodiagnóstico. Colocamos la llave del encendido ON y empieza los códigos iniciando el 12. Número 12, 10, 11, 12, ya va dos veces, 10, 11, 12, ya son tres veces el código 12, 10, 11, 12, cuatro veces el código 12, 10, 11, 12. Después de tres veces he dicho de que ya el código está dándonos a conocer que no hay ningún problema. Mas, sin embargo, nosotros al desconectar el sensor de temperatura del motor, la computadora tiene que registrar esta falla. ¿Qué ha sucedido en este caso que aún la computadora no ha registrado la falla? Se requiere de un tiempo. No es mucho el tiempo, sino que son minutos, de 5 a 10 minutos en operación el motor con el problema existente antes de que la computadora registre la falla. Algunos sensores demoran más tiempo para que se registre la falla en la computadora y otros sensores requieren de menos tiempo para que la falla se registre y se grabe en la memoria de la computadora. Déjeme entonces encender el motor, ponerlo a operar para que pueda grabarse el código que significa el problema. Conectamos el sensor de temperatura del motor. Encendemos el motor.
alcanza el encendido y se elimina la expulsión de humo negro por el escape. Ya encendido el motor, procedo a desconectar nuevamente el sensor de la temperatura. Lo mantengo acelerado para que se grabe en la memoria de la computadora el código de problema que significa el sensor de la temperatura en problemas. En estos momentos que estoy encendido, que mantengo encendido el motor con el sensor de la temperatura desconectado, se está produciendo una expulsión de humo negro por el escape debido a encontrarse demasiada rica la mezcla de combustible. Si podemos observar, la luz de check engine permanece encendida de igual manera como permanecerá encendida en el tablero de instrumentos del automóvil que cuente problemas, indicándole la existencia de un problema en el sistema EFI. Ya que la luz de check engine está encendida, claro está que ya el problema del sensor que se encuentra desconectado se grabó en la memoria de la computadora. Procedamos ahora entonces a apagar el motor para evitar que éste siga expulsando humo negro por el escape y utilizando la llave de prueba o un clip, hacemos contacto las terminales asignadas A y B en el conector de autodiagnóstico. Con el interruptor de encendido ON, el código inicial es el número 12 para los automóviles General Motors, una vez, 10, 11, 12, dos veces, 10, 11, 12, tres veces, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ese es un código 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dos veces, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya fue anunciado tres veces el código 15. 10, 12, 10, 11, 12, 10, 11, 12. Ahora vuelve a darnos a conocer el código 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien, es suficiente para que podamos nosotros entender lo siguiente. Primero nos dio a conocer tres veces el código 12. Después nos dio a conocer tres veces el código 15. Y por último, nuevamente tres veces el código 12. Si nosotros no cerramos la llave del encendido o bien desmontamos la llave de prueba, todo el tiempo estará dándonos a conocer lo mismo. 12, 12, 12, 15, 15, 15, 12, 12, 12, 15, 15, 15, hasta que desactivemos el autodiagnóstico en la computadora. Ya que sabemos entonces que el código 12 no significa ningún problema, porque el automóvil que se está probando, o en el motor que se está probando, es de fabricación General Motors, pero sí el código 15. El código 15 debe de representar algún problema. Y el problema, nosotros hemos desconectado el sensor de la temperatura del motor. Pero en el caso de que usted interrogue al automóvil o a la computadora y le dé a conocer un código, no va a saber a qué parte corresponde el código, hasta no utilizar una tabla de códigos que usted pueda saber qué significa ese número que le dio a conocer la computadora. Veamos. Primero, adquirimos un manual de códigos que corresponden del año 80 hasta el 91 y
utilizando la tabla correspondiente para vehículos General Motors, comienzan por el número 12, pero nosotros necesitamos localizar el número 15. ¿Cuál componente o cuál es el problema que la computadora registró, ya que nos dio a conocer el código 15? Y dice Coolant Sensor, o sea, sensor del refrigerante. Luego hay otro 15 que dice Open Coolant Sensor, o sea, sensor del refrigerante abierto. Dos veces dice Open Coolant Sensor o Coolant Sensor. En realidad, el código 15 únicamente está hablando del sensor de la temperatura del motor. Y es claro que el que se encuentra desconectado para grabar el código en la memoria de la computadora es el código 15, que corresponde al sensor de la temperatura del motor. Este ejemplo que les he dado a conocer, de igual manera, usted deberá llevar a cabo el autodiagnóstico, o sea, la interrogación en los automóviles que cuenten problemas. Supongamos que este sensor se encontraba correctamente conectado, pero a la hora de que usted lleva a cabo la interrogación del sistema o de la computadora, le da a conocer el código número 15, como en el ejemplo. Lógico es que el sensor o su circuito eléctrico tiene problemas, pero ¿cómo saber si es directamente el sensor o el circuito eléctrico? Veamos qué es lo que se debe hacer y cómo hacerlo. Ya que la computadora nos dio a conocer el código número 15, nos está dando a conocer también que el problema existe en el sensor de la temperatura del refrigerante. Para saber cuál es en realidad el problema de este sensor o de este código, tenemos que llevar a cabo algunas pruebas preliminares antes de reemplazar el sensor de la temperatura del motor. Utilizando un voltímetro, los sensores en general se van a alimentar de corriente eléctrica en cantidad 5 voltios. Estos voltios vienen de la computadora al sensor y dependiendo de la resistencia del sensor, así el voltaje regresa a la computadora. En otras palabras, los 5 voltios que vienen del sensor de la computadora entran al sensor y depende cuántos voltios regresen del sensor a la computadora para que ella pueda saber bajo qué temperatura se encuentra operando el motor, si frío o caliente. Veamos. Encendido el voltímetro, debido a que es de tipo digital, 2 de sus terminales debemos de hacerlas contacto en el conector del sensor y colocar el interruptor de encendido en la posición ON, o sea, abrir la llave de encendido, para poder medir el voltaje de referencia, ya que así se le denomina. La llave de encendido en posición ON, medimos en el conector del sensor 5.0 voltios. Nos aparece una señal o el símbolo negativo en el lado izquierdo de la pantalla, y esto significa que la polaridad de las puntas de prueba hay que invertirlas, o sea, cambiarlas, para que este símbolo negativo en la pantalla del voltímetro desaparezca. Veamos. Tenemos ahora la lectura adecuada o correcta, que es 5.0. Cerramos la llave del encendido y el voltaje de referencia de la computadora al sensor se elimina. Abrimos la llave de encendido y nuevamente el voltaje de la computadora al sensor vuelve a llegar. Esto significa que el voltaje de referencia de la computadora al sensor es correcto.
lo más importante que pudo haber pasado, debido a que si se elimina el voltaje de referencia al sensor, se debe de hacer una prueba de continuidad. Continuidad significa, utilizando ya no el voltímetro, sino que un ómetro o escala de resistencias. Si nosotros hacemos contacto las dos terminales de prueba, obtenemos una lectura de 0.00. Si separamos las terminales o las pruebas de punta, estamos obteniendo entonces una lectura de infinito, debido a que no podemos medir ninguna resistencia al encontrarse separadas las puntas de prueba. Y al juntarlas nuevamente, obtenemos entonces una resistencia de continuidad, o sea, una lectura de continuidad. Volvemos a juntar las terminales y obtenemos continuidad, separamos las terminales o puntas de prueba del ómetro y obtenemos una lectura de infinito. Bien, si nosotros queremos probar la continuidad de los cables que vienen al conector del sensor, tenemos que una de las puntas de prueba del ómetro conectarla en una de las terminales del conector del sensor, y la otra terminal de prueba del ómetro tenemos que llevarla hasta el conector de la computadora para localizar cuál es la terminal que viene desde la computadora hasta el sensor. Si encontramos lecturas de continuidad, o sea 000, significa que este alambre se encuentra en buenas condiciones, no se encuentra ni a tierra ni partido. Pero si no obtenemos ninguna continuidad en los alambres que vienen al sensor, haciendo contacto con las que están en la computadora, quiere decir que este circuito eléctrico se encuentra interrumpido, o sea, abierto, y se deberá llevar a cabo la reparación correspondiente. Si ya recibimos los 5 voltios de referencia al sensor, esto significa que la computadora y el circuito eléctrico del sensor se encuentran en buenas condiciones. Mas, sin embargo, como el código que nos dio a conocer correspondía al sensor de la temperatura del motor, entonces deberá de reemplazarse. Si nosotros queremos, podemos aún, al saber que este se encuentra defectuoso, medirlo. El ejemplo que les he dado a conocer fue ocasionado a propósito debido a que yo le he desconectado el conector al sensor de temperatura. Pero si esto hubiera sucedido en un automóvil que necesita una reparación, indiscutiblemente se deberá reemplazar el sensor de la temperatura del motor. Utilizando el ómetro, las dos puntas de prueba del ómetro las hacemos contacto en las dos terminales del sensor y estamos obteniendo una lectura de 1.22. Esta lectura de 1.22 tenemos que referirla a la escala del ómetro. La primera escala es 200 ohmios. La segunda escala es 20.000 ohmios. La tercera escala es 200.000 ohmios. Ahorita el selector se encuentra localizado en 20K, que son 20.000 ohmios. Y la lectura obtenida fue 1.22. Esto significa entonces que la lectura correcta es 1220 ohmios. 1220 ohmios. La resistencia del sensor, a mayor temperatura será mayor la resistencia, a menor temperatura será menor la resistencia. Ahorita la temperatura del motor, en el tiempo que este permaneció encendido, ha calentado y por lo tanto la resistencia aún se encuentra alta. Puede, a la hora de encender y calentar mucho más, bajar la resistencia, porque su operación depende de la temperatura del motor. Si está caliente, la temperatura es alta; si está frío, la temperatura es baja, o viceversa.
Debido a que el código 15 nos indicó que el sensor se encontraba defectuoso o la área del sensor de la temperatura, la prueba preliminar antes de reemplazarlo es medir el voltaje de referencia y, como ya se dijo, se deberán de obtener 5 voltios. Si estos 5 voltios llegan hasta el conector del sensor, no cabe la menor duda que usted deberá reemplazar el sensor de la temperatura del motor. Bien, en la práctica, usted recibe un automóvil que expulsa una cantidad excesiva de humo negro por el escape, tanto que el consumo de combustible es fatal, es excesivo. La desestabilidad del motor es mala. El funcionamiento del automóvil en general, pésimo. Mas, sin embargo, utilizando una llave de prueba o bien un clip de papel en forma de U, usted debe de hacer contacto las terminales asignadas en el conector de autodiagnóstico A y B, colocar la llave del encendido en posición ON e interpretar los flash o destellos que le dé a conocer la luz de Check Engine. Ya que nosotros sabemos que este código fue grabado en la memoria de la computadora, conectamos nuevamente el sensor. Al conectar nuevamente el sensor, necesitamos nosotros borrar la memoria de la computadora, limpiarle la memoria, porque hay códigos grabados que eran problemas. Para que este código desaparezca de la memoria de la computadora, es necesario que desconectemos el negativo de la batería, o el cable o terminal negativo de la batería, por un tiempo de 10 segundos. Veamos. Utilizamos la llave asignada para desmontar la terminal negativa en la batería. Aflojada la tuerca de la terminal, desconectamos o desmontamos la terminal negativa de la batería por 10 segundos mínimo. Esto hará que la memoria de la computadora elimine el código número 15 que en ella se encontraba grabado. Tiempo suficiente para volver a conectar nuevamente el terminal negativo, apretarla nuevamente y proceder a probar o a interrogar nuevamente la memoria de la computadora. Veamos. Utilizando la llave de prueba o un clip en forma de U, utilizaremos el clip, lo colocamos en las terminales A y B en el conector de autodiagnóstico. Ponemos el ignition switch on y si el código 15 no se ha borrado, después de 4 veces el destello del código 12, deberá de quedarse más tiempo desconectado el negativo de la batería. 10, 11, 12. 10, 11, 12. 2 veces. 10, 11, 12. 3 veces. 10, 11, 12. 4 veces. 10, 11, 12. Bien, 5 veces nos ha dado a conocer el código 12. O bien, hasta que no desconectemos la terminal o la llave de prueba o el clip del conector de autodiagnóstico, entonces el código 12 no dejará de ser anunciado. Como pudimos darnos cuenta, las pruebas son fáciles de realizar. Lo único que usted necesita es saber cuáles son las terminales asignadas en el conector de autodiagnóstico para hacer el puente y de esta manera interrogar a la memoria de la computadora para saber si hay problemas en el sistema de inyección. Vamos a dar otro ejemplo
de otro sensor para que veamos que cada uno de los sensores tiene o cuenta con un código en la memoria de la computadora, que al encontrarse defectuoso se graba en ella para cuando nosotros querramos interrogar para saber cuál es el problema, nos pueda facilitar la información y de esta manera fácilmente poder llevar a cabo la reparación. Lógico es que cuando el vehículo se presenta con algún problema, no saber por dónde empezar, debido a que por encima o superficialmente las conexiones, sensores y condiciones del motor son normales o aparentemente, pero no podemos saber dónde se encuentra localizado el problema hasta no llevar a cabo el método de interrogación en la memoria de la computadora. Déjeme decirle otra cosa más. Los códigos de problemas pertenecen únicamente al sistema de inyección de combustible electrónico. No tienen nada que ver con la condición mecánica del motor ni con el sistema de ignición. Por ejemplo, si un cilindro no trabaja porque el cable de la bujía se encuentre quemado, nosotros no podemos ir a interrogar la memoria de la computadora para que esta computadora nos diga el cable de la bujía se encuentra quemado por medio de un código, porque el cable de la bujía no pertenece al sistema de inyección, pertenece al sistema de ignición, o sea, sistema de encendido. Por lo consiguiente, los códigos que nos da a conocer la computadora únicamente van a darnos a conocer problemas en el sistema de inyección. Ahora, procedamos a realizar otras pruebas más en los sistemas EFI de tipo TBI o inyección por el cuerpo del estrangulador. Si el motor no quiere encender y este motor cuenta con un sistema de combustible EFI de tipo TBI, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Muchas de las personas le culpan al sistema de inyección todos los males del motor, pero no debería de ser así. Antes de culpar al sistema de inyección por el problema que presente el motor o porque no quiera encender, debemos de realizar unas pruebas preliminares que no pertenecen a la inyección para asegurarnos que éstas se encuentran en buenas condiciones, como lo son la prueba de compresión del motor, la prueba de presión de combustible en el sistema de combustible, para saber si la bomba de combustible eléctrica está proporcionando combustible hasta el inyector. Otra prueba es la corriente de alto voltaje en los cables de las bujías. Y por último, las pulsaciones que producen el magnetismo en el inyector para que éste descargue combustible. Recuerde estas 4 pruebas que usted debe de realizar cada vez que el motor, cuando es fuel injection, no quiera encender. Veamos. Realicemos la primera prueba en el motor cuando éste no quiere encender, llamada prueba de compresión. Cierto, el sistema o prueba de compresión no pertenece a la inyección, pero es para descartar la posibilidad de que el motor no quiera encender por problemas en la compresión. Primero, desconectamos los cables de las bujías para que podamos desmontar una por una las bujías y enrosquemos en el agujero de la bujía un compresómetro o compression gauge para obtener la lectura de compresión del cilindro. Luego podemos proceder a darle arranque al motor con la llave del encendido o utilizar un control remoto colocándolo en el motor de arranque positivo y la terminal solenoide, para que de esta manera, solo al activar el botón del control remoto, podamos saber la medida de la compresión del cilindro. Como podemos observar, tenemos una compresión de 180 libras por pulgada cuadrada.
¿Cómo obtuvimos esta compresión? Primero, limpiamos nuevamente la aguja en el medidor, accionando una válvula de presión, y vamos a activar el control remoto, tomando en cuenta que la aguja en el medidor o en el compression gauge produzca 5 saltos o 5 movimientos para alcanzar la compresión correcta de los cilindros. 1, 2, 3, 4, 5. 5 saltos o movimientos de la aguja significan 5 revoluciones del cigüeñal o 5 tiempos de compresión del cilindro para obtener una compresión de 180 libras por pulgada cuadrada. Si esta compresión se obtiene en todos los cilindros del motor, entonces está descartada la posibilidad de que la causa por la cual no quiera encender el motor sea el motor. Anillos, válvulas, empaque de la cabeza, banda de tiempo o cadena y engranajes en malas condiciones. Procedamos ahora a realizar la segunda prueba preliminar para saber cuál es la causa por la cual no quiere encender el motor.